Reporte 100. Jueves, espacio del Colegio de Sonora, y le agradezco a la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo en el Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, que esté con nosotros esta mañana. Nos va a platicar sobre violencia contra las mujeres. Mercedes, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días a ti y a tu auditorio. Sí, ayer veíamos unas cifras del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio en Sonora que Silvia Núñez compartía, en donde pinta el 2021 como uno de los años, si no es que el año más violento para las mujeres en Sonora, por el número de homicidios en contra de mujeres y el número de feminicidios. En ese sentido, Mercedes, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cuál es el panorama actual de las violencias en México? Bueno, pues justamente, ¿no? Como señaló Silvia, para el caso de Sonora, bueno, pues el país está en una situación similar, ¿no? O sea, yo te voy a comentar brevísimamente algunas cifras que son todas oficiales, ¿no? Como las que da Silvia, ¿no? Que nos muestra cómo la violencia, ¿no? Y en particular la violencia contra las mujeres, pues es una de las principales crisis que actualmente se vive en nuestro país, ¿no? O sea, si nosotros vemos esas cifras oficiales de 2015 a septiembre de 2021, pues vemos cómo los feminicidios y homicidios de mujeres se han duplicado, ¿no? Que la violencia de género está al alza constante, ¿no? Que hay 24,000, bueno, ahora dicen 25 tan solo en una fracción de días, ¿no? 25,000 personas desaparecidas, 4,000 fosas clandestinas encontradas, 8,000 cuerpos en esas fosas no hallados, ¿no? Que hay una crisis de identificación forense, y lo grave de todo eso, de por sí grave, ¿no? Es que de todas esas desapariciones solamente hay 35 sentencias judiciales, ¿no? Sí. Y que en ese sentido, pues de acuerdo a la información que proporciona la Comisionada Nacional de Búsqueda, pues hay un 98% de impunidad, ¿no? Entonces, si analizamos ese mapeo que se hace de la violencia, en este caso particular del feminicidio, o sea, ¿dónde están los puntos rojos de esos casos, no? Pues vemos que están muy localizados, ¿no? No quiere decir que en todo el país no haya situaciones de violencia contra las mujeres, situaciones de dominación, de opresión, ¿no? Pero que muestra cómo hoy hay una problemática de violencia con otros rasgos, que es distinta, y sobre eso me gustaría pues como hablar más adelante, ¿no? Sí. Pero refiriéndome a los puntos rojos, vemos cómo se localizan en ciudades fronterizas, en ciudades capitales o en municipios allegados a esas ciudades capitales, en zonas turísticas o de turismo de turismo internacional, ¿no? O en aquellos puertos que son fundamentales, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que los feminicidios y en general la violencia contra las mujeres no la podemos ver desprendida de otras problemáticas, ¿no? Porque los feminicidios se están dando en aquellos lugares donde se parte de que son ciudades con mucho potencial económico, con gran desarrollo, ciudades urbanas, lugares urbanos donde hay una serie de inversiones económicas, o sea, que estamos viendo cómo el desarrollo capitalista está tan relacionado con todas estas nuevas formas de violencia y con el incremento de las mismas, ¿no? Sí, ¿cuáles son las características? Ahorita nos decía doctora Mercedes Zúñiga que va a profundizar sobre el tema de la crueldad en el cuerpo de las mujeres o las violencias que se ejercen en contra de las mujeres, pero ¿qué es lo que ha detectado, además del número que ha ido creciendo entre 2015 y 2021 de violencia contra las mujeres que terminan en muertes, en feminicidios, en homicidios? ¿Cuáles son las características de la violencia contra las mujeres? También podemos decir que así como ha incrementado el número, ha incrementado la intensidad, la violencia, las formas de violentar a las mujeres.
Sí, o sea, yo creo que hoy podríamos hablar de que lo que caracteriza a la violencia contra las mujeres, y no solamente contra las mujeres, ¿no? Pues también contra los jóvenes, ¿no? Es la crueldad. O sea, que hoy estamos viviendo atrocidades que desgraciadamente se están convirtiendo en banalidades. Que lo que caracteriza toda esta violencia es una desvalorización de las vidas y de las muertes. Y lo vemos muy claramente con las desapariciones. O sea, cómo los colectivos de madres y mujeres en general buscadoras lo están mostrando, ¿no? O sea, que todos sus desaparecidas y desaparecidos no tienen valor social, nadie los considera como vidas que tenían derecho a ser vividas, y que tampoco al estar desaparecidos tienen derecho a que sus muertes sean valoradas, ¿no? Entonces, estamos viendo pues una deshumanización de las y los vivos y los muertos, ¿no? Que desde mi análisis pues es una característica del capitalismo salvaje que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que son violencias diversas que se están entrecruzando, ¿no? Y que están permeando todas nuestras relaciones sociales. Porque las desapariciones y el feminicidio están muy imbricados, ¿no? Y son cifras dramáticas lo que tenemos, ¿no? O sea, las mujeres representan más del 25% de las desapariciones, ¿no? Y dentro de las menores, las personas menores de 18 años, los niños y las mujeres representan el 55, casi el 56%, ¿no? Y son niñas de entre 10 y 17 años. Eso es dramático. O sea, cómo la violencia contra las mujeres hoy se está enfocando en los cuerpos de las mujeres y de las niñas y los niños, o sea, de la juventud, o sea, de las generaciones futuras de nuestra sociedad. Y en ese sentido es algo que hay que tener muy presente de cómo esta indicación pues del capitalismo salvaje y del patriarcado, o sea, que están en una sinergia total, o sea, hay una revitalización del patriarcado, ¿no? Que nos está destruyendo como sociedad, ¿no? Porque aquí viene pues la pregunta de que por qué se nos mata tanto a las mujeres, ¿no? Y por qué se nos mata con tanta crueldad, ¿no? Sí, para poner en contexto a la audiencia, habrá quienes no conozcan el concepto de patriarcado, o se ha escuchado tanto hablar de patriarcado que muchas personas pues no han caído en la cuenta lo que significa. ¿Cómo podemos entender patriarcado, Mercedes? Yo sé que es una pregunta muy básica y que los grupos feministas y las feministas lo entienden muy bien, pero de tanto que se habla de patriarcado, como que a veces la gente no sabemos qué significa. O sea, el patriarcado es un orden social. Sí. Es un orden social, digo, para ponerlo en palabras simples, ¿no? O sea, es un orden social que estructura todo lo que hacemos, nuestras relaciones, que estructura la economía, la política, que estructura las formas como trabajamos, que estructura las empresas, ¿no? Atraviesa las familias, ¿no? Todos los órganos de gobierno, el Estado mismo, ¿no? Es un orden estructural que está inserto en la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Así como el capitalismo, ¿no? O sea, todas las relaciones que se establecen en el mercado, en la sociedad pues son capitalistas, o sea, son de mercancías, ¿no? Entonces, el patriarcado es lo mismo, o sea, son formas que estructuran todas las formas de vida de la sociedad. Sí. Sí, doctora Mercedes Zúñiga, Elizalde, cada vez vemos que se anuncian estrategias, que se anuncian aplicaciones para teléfono celular, que hay tecnología que se coloca en las ciudades donde hay violencia contra las mujeres, hay cámaras de videovigilancia, hay reuniones de consejos que les llaman transversales, consejos en donde participan varias dependencias gubernamentales, varios órdenes de gobierno, está lo de la alerta de violencia de género. Es decir, cada vez escuchamos que hay más políticas públicas para prevenir la violencia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué, por el contrario, vemos
pues dependencias dedicadas a proteger a las mujeres, vemos consejos, vemos estrategias de seguridad, vemos alertas de género, vemos mayor comunicación sobre estos temas, mayor sensibilidad, más protestas, más manifestaciones, más visibilización de los derechos de las mujeres, y pareciera que entre más estrategias se hacen, más violencia hay en contra de ellas. Justamente es eso, ¿no? O sea, es esa contradicción, o sea, ha habido avances fundamentales en muchas cuestiones, ¿no? Pero hay una cuestión que no ha cambiado porque no se ha hecho nada, y que es la violencia. O sea, se ha avanzado en muchas cuestiones, desde todo lo que tú mencionas y mucho más, ¿no? Pero la violencia es un punto que no ha sido tocado. Sí. O sea, no ha habido un combate contra la violencia en general y contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y por eso a mí me parece como muy esclarecedor todos aquellos enfoques que nos están hablando de que hoy en la sociedad estamos viviendo nuevas formas de guerra, de la guerra, ¿no? Que hoy son formas de guerra muy focalizadas contra ciertos sectores de la sociedad, contra mujeres, contra pobres, contra indígenas, contra jóvenes, contra trabajadoras, luchadoras sociales, personas trans. O sea, hay quienes hablan de que es una guerra de baja intensidad en el caso de la violencia contra las mujeres, que es un continuo histórico y que es colonial, ¿no? De la violencia contra las mujeres. O sea, que hay una nueva forma de la colonialidad que estamos viviendo, que no solamente se vive en países del sur como México, de América Latina, sino que se está viviendo también al interior de los países desarrollados, ¿no? Y que es una guerra en ese sentido, es una guerra contra el mundo, pero en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque el cuerpo de las mujeres hoy más que nunca lo vemos que se está asumiendo como un territorio, ¿no? Y en ese sentido hay que entender por qué a las mujeres, por qué a los jóvenes, ¿no? Porque las mujeres conforman un núcleo cohesionador de la sociedad, de articulador del tejido social. O sea, a través de las mujeres no solamente se posibilita la reproducción de la vida de los seres humanos, ¿no? Sino también de la vida de una comunidad. Por eso hoy las mujeres son un objetivo de ataque. No quiere decir que se mate a todas las mujeres, porque también hay una diferenciación de qué mujeres son las que no valen, ¿no? O sea, todas estas que señalé, y eso fue muy claro en todos los feminicidios que se dieron en Ciudad Juárez. O sea, desde principios de los años 90 lo vemos claramente, o de lo que está pasando de una manera descarnada en el Estado de México, ¿no? O sea, ¿por qué en Ecatepec se está dando una violencia mucho más incrementada, ¿no? O sea, tenemos que ver los contextos para entender y poder diseñar políticas de combate a esta violencia, ¿no? Entender que la historia de género es una larga historia de disciplinamiento de las mujeres. Por eso a mí me parece muy importante lo que señalan todos estos grupos pro vida, ¿no? Ahora, con la novedad, primero de que se apropian el supuesto reivindicación de la vida, cuando desde mi punto de vista son agentes de la muerte, ¿no? Porque si hay movimientos que han reivindicado y luchado por la vida, es el feminismo y los grupos ambientalistas, ¿no? Esos son los verdaderos grupos que están luchando por la vida, por la permanencia de esta sociedad, ¿no? Entonces, estos grupos hablan de que quieren, trabajar porque los hombres vuelvan a su papel protector, ¿no? Y yo preguntaría, ¿protector de qué? ¿No? O sea, en principio, obviamente, esa sola expresión muestra que ellos consideran que no existen, que los hombres no son protectores, ¿no? Porque lo único que han protegido en la historia, ¿no? Es el dominio sobre las mujeres, sobre los integrantes de la familia y sobre otros hombres, sí, ¿no? Entonces, yo les diría, ¿quieren que los hombres sean protectores? Entonces, que trabajen
porque se protejan en principio a ellos mismos, que protejan la violencia de la que son victimarios y víctimas, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que hay que trabajar en nuevas políticas, ahora sí de combate, porque si analizamos lo que se ha hecho, lo que se hizo en la administración pasada, pues no se combatió la violencia, ni se previno siquiera, a pesar de que tuvo recursos para ello, ¿no? Y bueno, ese es un asunto muy largo, que yo no sé si hay espacio para hablar de eso, ¿no? Pero sí creo que hay que ver la violencia que hoy estamos viviendo con otros ojos, porque está tomando dimensiones distintas de cómo la estábamos viviendo en el pasado, ¿no? Sí. Híjole, pues ya para ir cerrando la conversación, doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, pues qué ejemplo tan dramático de todo esto que ha conversado con lo que ocurrió en Guaymas el jueves pasado. Sí, justo, es una muestra muy clara. Mira, quienes han estudiado la violencia, y no ahorita, o sea, en general las violencias, ¿no? O sea, nos hablan de cómo las formas como se presenta o son instrumentales o son expresivas, ¿no? Las instrumentales, pues podríamos decir el sicario que va y mata a una persona, ¿no? O sea, o que lo hace por venganza, o ahí. Pero la otra violencia es la que estamos viviendo fundamentalmente hoy, ¿no? Y lo que pasó en Guaymas justo es eso. O sea, hay que preguntarnos, más allá de que, digamos, los elementos de la investigación, según nos los dan las autoridades, haya estado dirigido contra el secretario de Seguridad Pública, lo que hay que preguntarse es por qué se hizo todo ese montaje, porque fue una tragedia espectacular, ¿no? ¿Por qué se escogió el 25 de noviembre, cuando había grupos de activistas protestando, porque para separar a la violencia, porque estaba ahí la alcaldesa, porque había toda una serie de personas, ¿no?, a esa hora, ¿no?, y porque fue pues en una institución muy fundamental simbólicamente, ¿no?, o sea, que expresa el poder, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender más allá del hecho mismo, hay que trascender el hecho mismo, ¿no?, para entender la violencia. O sea, ahí se nos está expresando algo, ¿no? Y obviamente, pues se nos expresa esa intención, ¿no?, de generar miedo, terror, desmovilización, porque son los recursos fundamentales de la dominación. O sea, incluso lo que pasa en la casa, o sea, ¿cuál es el recurso que el hombre que quiere dominar a la esposa hace? La amenaza, ¿no? El decirle incluso te voy a matar, o no te voy a dar el dinero, no te voy a dar la quincena, o te doy 10 pesos, pero no te doy los 100 que necesitas. O sea, todos esos recursos son recursos de dominación, ¿no? Entonces, el miedo, el atemorizamiento, la paralización, el control, la vigilancia, ¿no?, son recursos que nos están advirtiendo como sociedad, ¿no?, que tenemos que doblegarnos. Y ahí es cuando las autoridades, y obviamente también como sociedad, y bueno, y el feminismo en este sentido tiene un papel fundamental, un papel político, porque todo esto hay que verlo como un poder político, porque eso es el patriarcado, ¿no? Es un sistema de poder político, ¿sí? Entonces, yo creo que o sea, son muchas cuestiones que hay que revisar, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos viviendo nuevas formas de violencia y que hay que entenderlas para poder combatirlas. Sí. Doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana e investigadora del Colegio Sonora, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Al contrario, buen día. Gracias, hasta pronto. Es una de las especialistas más preparadas en el tema de mujeres, Reporte 100.